con este preámbulo porque has mencionado allí a Roberto Pisano, que estuvo 18 años preso en las mazmorras cubanas, y a su hijo Rafael Pisano, que nació aquí en los Estados Unidos, pero es mucho más cubano que muchos que han nacido dentro de la isla. Así mismo, lleva y siente la causa de una manera Sí. increíble, como si hubiese nacido allá. Y estoy súper emocionado porque los has mencionado, porque en este podcast vamos a intentar hablar con ellos directamente vía telefónica. Y yo los aprecio mucho a los dos, soy amigo de ambos, ustedes también, y por lo tanto estoy ávido de escucharlos en unos minutos. Además, yo creo que es muy certero, ¿no? Escuchar de la propia voz de quienes fueron los protagonistas de este suceso, ¿no? Pues que nos cuenten qué fue lo que pasó allá, qué sintieron y quiénes fueron también, ¿no? Quienes los expulsaron de este restaurante. Sí, en efecto, ellos han sido noticias en todos estos días, después que en la noche del viernes 3 de marzo, pues se encontraron, no sé si coincidentemente o no sé si alguien les avisó, en un restaurante lujoso en Tampa, un restaurante francés, Miss in Place, y allí pues la encararon, como tú bien dijiste, Reinier, a la representante de la dictadura cubana. Bueno, pues ellos nos van a estar haciendo el relato de lo que ocurrió en sus propias voces y eso es muy importante y sobre todo pues vamos a ver cuál es la valoración que ellos hacen acerca de lo que aconteció y también cuáles son las propuestas que ellos tienen para la comunidad cubana en Tampa y para los políticos de esta ciudad que sencillamente pues han sido observadores, ¿verdad? De un acontecimiento que no debería ocurrir en un país que defiende las libertades. No dejar, por supuesto, que esta representante del régimen y de la tiranía cubana pues llegue hasta allá para hacer su lobby político. Exactamente. Y esto es cubanos en Washington, D.C. y cualquiera dirá, bueno, pero Roberto y Rafael no son de Washington, D.C., sino que son de Tampa. Pero cuidado, Roberto y Rafael son de los cubanos que vienen a Washington, D.C. para protestar. De hecho, nosotros tres tenemos una foto que nos tomamos hace menos de 2 meses con Roberto Pisano frente a la Casa Blanca, donde estábamos haciendo reclamos en favor de nuestros hermanos en Cuba. Así mismo. Pues Joalsis, yo creo que usted ya debe tener conectado o debe estar. Todavía no los tengo en línea, podemos seguir comentando acá nosotros y en cuanto los tenga en línea, pues yo les estaré dando a ellos. A mí me encantaría decir que además de que tenemos la foto con Roberto Pisano, los tres, frente a la Casa Blanca, tomada hace menos de 2 meses, pues también Rafael estaba aquel día ahí. Es más, creo que no está en la foto porque fue el fotógrafo. Pero Rafael es un joven cubano, debo decir cubano, porque si yo no digo otra cosa se va a poner bravo, a pesar de que él nació aquí en los Estados Unidos. Es norteamericano. Habla mejor el inglés que el español, pero es un cubano a todas. Y un hombre a todas, lo puedo decir, porque he coincidido con Rafael lo mismo en Tampa, que en Washington, que en Miami, que en Europa. Y ya que Rafael me acompañó cuando estuve en el Parlamento Europeo en Bruselas. Ahí estuve con Rosa María Payá, estuvimos precisamente participando en un foro acerca de la situación en Cuba. Esto fue en mayo 31 del 2016. Y Rafael Pisano estaba allí y por cierto que nos defendió a Rosa y a mí, tuvo que hacer de guardaespaldas, mejor guardaespaldas no quiero que él, frente a una horda que la dictadura tenía preparada contra Rosa y contra mí, allá en Bruselas, en pleno Parlamento Europeo, porque la dictadura está metida donde quiera. Y después recuerdo también que junto con Rafael estuve también viajando por Praga, o sea que tengo varias vivencias con Rafael, pero también con su padre Roberto Pisano. Así que ahora cuando hablemos con ellos es como hablar con mi propia familia, prácticamente. Bueno, de hecho, esas son las palabras de Rafael y de Roberto. Siempre que nos encontramos con ellos nos dicen que nosotros somos como su familia. Y obviamente todo cubano digno que vive fuera de Cuba y que lucha por la libertad de Cuba es parte de una gran familia, de la gran familia de cubanos que luchamos por la libertad de nuestra patria, donde quiera que estemos. Así mismo. Roberto Pisano estuvo preso, como ya yo dije, 18 años en Cuba, que se dice fácil, pero 18 años se las trae. Y este fue uno de los hombres indoblegables, uno de los plantados que allá adentro se la jugó el todo con el todo y que no claudicó jamás. No, y es válido recalcar que no solo estuvo 18 años preso, sino que estuvo condenado a cadena perpetua. Él mismo ha declarado en muchísimas entrevistas que él pensó que él sí iba a morir dentro de esas mazmorras y gracias a Dios hizo un milagro y buena gestión política, ¿no? En favor de
de él y otros presos que se encontraban al igual que él en esa situación, pues una gran gestión hizo que pudieran ser liberados. Pero por mucho tiempo fueron hombres que estuvieron sentenciados a morir en cárceles por su forma de pensar y lo asumieron con una dignidad que no se puede olvidar. No, y algo importante es que Roberto Pisano es una persona muy reconocida en la ciudad de Tampa. De hecho, la ciudad le ha hecho homenajes en sus aniversarios de prisión, de haber salido de prisión y demás. Por lo tanto, no es un desconocido, es un miembro importante de la comunidad de cubanos en este lugar. Sí, Por supuesto. de Y hecho, también fue líder, ¿no? También fue líder del movimiento opositor en Tampa. sí, Exacto. De los Sigue cubanos. siendo un Sí, líder, a sigue pesar de siendo, sus exacto. 84 Sí, años, eso- sigue siendo un líder. sí, ellos son muy activos en la Casa Cuba de Tampa, donde nosotros hemos estado en más de una ocasión. Aprovechamos para saludar a nuestros hermanos allí en Tampa. Los hay muy valiosos, aparte de Roberto Pisano y Rafael. Hay varios expresos ahí en la Casa Cuba. Y ahora que menciono la Casa Cuba, Roberto Pisano es verdad que vive en Tampa, pero él es un reconocido expreso político en todos los Estados Unidos. Y hay otros lugares en Estados Unidos emblemáticos donde también le quieren mucho a él. Así que estoy convencido que en este podcast vamos a tener varios expresos que nos deben estar viendo y van a escuchar con mucha atención la llamada en la cual vamos a hablar con Roberto. Estoy pensando, por ejemplo, en la Casa Cuba allá en San Juan, en Puerto Rico. Estoy pensando en la Casa Cuba, en la Casa del Expreso Político en Miami. Estoy pensando en la Casa de los Expresos también en Nueva York, New Jersey, que hay varios expresos políticos. O sea, Roberto Pisano es muy querido y muy conocido por todos estos prisioneros políticos ubicados especialmente en estos lugares que les acabo de mencionar ahora. Así que será una gran alegría no solo para mí, para ustedes, sino también para todos los que nos van a poder ver. Bueno, ya los tengo en línea. Buenas noches, Roberto y Rafael, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchas? Repíteme, no te escuché la comunicación. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿ya estamos grabando o todavía? Ya estamos grabando y para nosotros es realmente un honor poderlos tener acá, aunque sea vía telefónica. Y por supuesto, hemos estado acá pues hablando sobre la figura de tu padre, toda una figura del exilio cubano ahí en Tampa y del valor tan grande que ha tenido como preso político, como alguien, un miembro histórico de nuestra comunidad. Y también pues estuvimos explicando más o menos los acontecimientos, aunque por supuesto queremos que sean ustedes los que de primera voz pues nos expliquen qué fue lo que sucedió ese día en ese restaurante en Tampa. Yo quisiera pues por supuesto que tanto tú, Rafael, como tu padre, Roberto, pues nos dijeran qué fue lo que pasó ese día, cómo ustedes llegaron a ese restaurante, ustedes sabían de antemano que esta representante del régimen iba a estar ahí o fue algo casual. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a encontrarse frente a ella y cómo fue que sucedió todo? Bueno, parece que alguien del entorno de ellos logró el día antes de decirnos lo que iba a suceder en secreto, porque eso fue una reunión secreta, como lo han hecho muchas veces, tanto aquí como esta misma embajadora estuvo en Miami dos días antes, hizo una serie de reuniones con las organizaciones comunistas esas que hay en Miami y nadie se enteró. Nosotros tuvimos la suerte que pudimos enterarnos, acudimos al restaurante. Primero lo pensé, bueno, si hacemos una manifestación afuera, la grande de esa, pues puede que se nos vaya de las manos y no vamos a poder hacer lo que nosotros queremos. Escogí 3 personas, mi hijo, otra muchacha, una psicóloga aquí en este pueblo, Daniel Rodríguez, y otro jovencito que fue el encargado de tomar todas las grabaciones esas que se han visto en la internet. Entonces llegamos allí, siempre con respeto, no malas palabras, no nada de eso que están diciendo ya los comunistas. Ya la seguridad cubana, su agente aquí están funcionando, que nosotros fuimos allí a violentar aquello. Todo eso es una mentira y lo ven la gente las personas lo pueden ver en el tape. Nosotros llegamos allí, lo que hicimos fue identificar a la embajadora esta,
delante de los que estaban con ella, como de los demás personas que habían ahí, que la mayor parte eran norteamericanos, porque es un restaurante súper caro. Entonces, yo comencé diciendo, ¿saben ustedes quién es esta señora que está ahí? Ella no es la embajadora de Cuba, ella es la embajadora del régimen más asesino que ha padecido el continente americano. Esta señora representa una tiranía que ha asesinado miles de hombres, los paradones de fusilamiento, que lo único que decían era viva Cuba libre, viva Cristo Rey. Esta señora representa a una tiranía que tuvo miles y miles de hombres y mujeres en las cárceles, en la situación más deprimente que se pueda tener a un animal, no a un ser de persona. Y así sucesivamente fui señalando una serie hasta llegar a que Cuba ha sido destruida por ellos. Pero el daño más grande que han hecho los comunistas, como lo están queriendo hacer aquí ahora, es que las generaciones que nos siguieron a nosotros, por el terror y por una serie de condiciones que ellos crearon, han transformado al cubano en una forma que es inconcebible que esa gente haya logrado. 64 años y 3 meses haciendo de ese pueblo lo que les da gana. Han destruido a Cuba en todos los sentidos, pero dolorosamente el más malo es este. Han destruido la idiosincrasia del cubano. Los cubanos antes no nos odiábamos, los cubanos queríamos cualquier posición, o alta o baja, donde quiera. Los cubanos nos amábamos, nos respetábamos y queríamos a Cuba. Esta gente han destruido todo eso. Terrible, Roberto. ¿Quiénes eran esos norteamericanos que estaban ese día con la embajadora del régimen cubano? Bueno, ahí estaba Al Fox, que todo el mundo lo conoce aquí por sus actividades a favor del régimen comunista cubano. De apellido Fox, ¿verdad? Acabas de decirme. Fox. Fox, F-O-X, Alberto Fox. Entonces, este individuo ya ha tenido multa de $100,000, que cualquier persona que se ponga en una computadora busca Albert Fox Cuba, o pueden haber la multa que salió por la prensa aquí en esa época, creo que era 2016, de $100,000. Una agencia, una oficina federal aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, no cayó preso por agente que no está registrado por una potencia extranjera. Y eso pasó hace un tiempecito, que era en el sur de la Florida, que un ex político lo cogieron preso abajo del FARA Act, F-A-R-A, que no están registrados y están trabajando por unas entidades que son avisarios de este país. Pero más importante, en adición a eso, es que estaba un miembro del School Board, del sistema escolar ahí, que estaba buscando supuestamente por sus palabras más información de la embajadora de Cuba para ver cómo puede asistir a nuestra juventud de Cuba que están aquí en el sistema público. Entonces, esa juventud se ha ido en balsas, muchos se murieron que no calculan eso, o vinieron por la frontera cruzando fronteras en Centroamérica para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y hay muchos de esos jóvenes que se murieron en el monte o la selva cruzando. Entonces, también vi un concejal de la ciudad de Tampa que se llama Guido Maniscalco, que es parte hispano, que le da más pena porque un hispano sabe lo que pasamos, no solamente en Cuba, pero con nuestros hermanos en Venezuela y Nicaragua. Y la última era Cindy Stewart, el apellido S-T-U-A-R-T. Es con la corte, Clerk of Courts, que tiene que ver con administrando la corte aquí en el condado de Hillsborough. Entonces nosotros lo que estamos llamando a nuestros representantes diciendo, oye, si aquí el gobernador suspendió un fiscal del mismo condado de Hillsborough County en Tampa, Florida, lo suspendió hace un año y eso hizo noticia por la nación completa, suspendió un fiscal. Porque en su principio y su concepto cuando le hicieron un análisis no estaba en línea con lo que queremos para el estado de la Florida. Y después, hace unos años atrás mismo, el gobernador DeSantis suspendió un sheriff del condado de Broward, cerca de Miami. El condado de Broward suspendió ese sheriff, que es una posición elegida tanto como la fiscal y tanto como esta del School Board, de la escuela Karen Perez. Entonces, nuestra pregunta es, ¿a dónde están las acciones y las medidas de nuestros elegidos que lo vienen a vernos a ciertos tiempos? Y nosotros lo respaldamos. Creo que este momento de acción no es una palabra, no un momento solamente de palabras. Queremos saber cuáles son las medidas que van a tomar en relación a esto, y esas medidas deben ser una suspensión. Por supuesto, porque además estamos hablando de un estado de mayoría republicana. Así que obviamente las acciones deben ser tomadas de inmediato.
¿Qué están haciendo o qué han hecho ustedes, Rafael o Roberto, para precisamente alertar o movilizar a estos políticos del estado y fundamentalmente de aquí de la ciudad de Tampa para que tomen esas acciones que ustedes quisieran tomaran para frenar todo este descaro, porque no hay otro modo de llamarlo, todo este descaro que está ocurriendo, porque no se puede llamar de otra manera al hecho de que inviten a la representante del régimen a un restaurante precisamente para permitirle hacer el lobby político y mucho más cuando quieren incluir a las escuelas y quieren influenciar a los jóvenes con estas ideas macabras del castrocomunismo. Bueno, pues precisamente nosotros nos estamos dirigiendo a los representantes de aquí, de este pueblo, de este estado, elegido por el pueblo, que esos sueldos que ellos devengan de los taxis que nosotros pagamos en este país. También estamos haciendo un llamado a las fuerzas de seguridad de este país. ¿Cómo es posible que los comunistas estén dando mítines secretos, invitando personas, incitándolos a que conspiren contra el sistema que tenemos nosotros, que es el mejor que existe en el mundo? Si este desaparece, desaparece el mundo. Hay muchas personas que estuvieron ahí. Por ejemplo, el ex alcalde de San Petersburgo, el pueblecito este que está cerca, que fue alcalde hasta hace un año atrás, que es un viajante perenne hacia Cuba. Estaba también, o sea, hay otro señor que se llama Vicente Amores, que ha viajado mucho con esta gente de la embajada aquella que hizo Obama. Este señor fue el que recogió a esta señora con ramos de rosas ahí en el aeropuerto. Lo puso él en la internet, porque lo puso después, con ramos de rosas, diciendo que él recibía a nombre de la comunidad cubana y a nombre de la ciudad de Tampa la llave de recibimiento a ella. Eso es una mentira, porque lo hicieron escondido. Nosotros somos parte de la ciudadanía cubana aquí y estamos en contra de eso. Ese señor la recibió a ella, después cuando regresó, viajó con ella a Cuba y ahora regresó hace 2 días. Yo le dije a la gente aquí, esperen la reacción de la mal llamada seguridad cubana. Esa gente van a empezar a querer hacer una serie de cosas contra nosotros aquí. Lo primero que ellos intentan es desprestigiar a los cubanos. Yo he hecho, pues, estoy acostumbrado a eso. Yo estuve muchos años combatiéndolo en Cuba y en la prisión. Y entonces, imagínate, este hombre vino y empezó ya a cumplir las instrucciones del G2 cubano aquí. Ya está empezando a querer desprestigiarme a mí. Ha hecho una serie de comentarios larguísimos ahí diciendo que yo era un soldado batistiano del virus de Batista. Es una bobería de esa que ya es obsoleta, ya esa bobería no se deben hablar aquí. Hace 70 años que Batista murió y el único que lleva y ha destruido Cuba es Fidel Castro. Exacto. Y estos seguidores y a Papipio de Fidel Castro. Así mismo es. No sé si mis colegas pues quisieran hacerle alguna pregunta a Roberto y a Rafael. Sí, Roberto, yo quisiera preguntarle acerca de quiénes son los que los sacan a ustedes del restaurante. Nosotros nos sacaron nosotros no nos sacaron del restaurante. Nosotros le hicimos presión. Nosotros no hicimos ningún tipo de cosa violenta, ni malas palabras, ni nada de eso. Simple, nos pusieron como una muralla de hombres ahí, escolta de la señora esa, y otros de allí del restaurante. Y nosotros, como lo han visto en el TPS, nosotros no nos movimos de ahí. Cuando ya terminamos todo lo que íbamos a hacer nosotros ahí, y desprestigiar aquello, miramos el página, pero eso sí trataron al final a impulsarnos con los pechos, como para no darse las manos, porque la cámara se le puso la cámara y yo le dije bien claro, no lo toque, no me toque, porque lo tenía arriba completamente y eso es a ver el video. Y ese individuo ya se ha identificado y trató de empujarme con el pecho para que la cámara no vea las manos, pero trataron de expulsarnos, porque nosotros nos quedamos firmes, plantados y dimos nuestro mensaje. Eso, exactamente esa era la pregunta que quería hacer. No fue solo que los votaron, no, sino los que intentaron expulsarlo ahí era la seguridad de las personas que estaban reunidas ahí y bueno, con ayuda de algunos trabajadores de restaurantes, simplemente fueron los... Había trabajadores de restaurante también, uno que tenía una corbata, una camisa azul y una barba,
y vi a otro ahí que no sé si era con ellos o si era del restaurante, pero sí vi mucha presión de ellos, pero nosotros logramos dar el mensaje. Pero otra parte es que era un abogado que ya se identificó porque se ha comunicado gente conmigo después de este video, decirme quiénes son varias las personas ahí, que ven el video directamente delante de mí, el tipo entero con un pelo negro. Ese se llama Ronaldo Cristani, está con Shoemaker Law Firm. Y era un abogado que esa firma lo usan como el tipo lobbyist para hacer este tipo de actividades. Resulta ser que ese que estaba más agresivo inicialmente contra nosotros. Pero algo que dijo Roberto hace poco es, ya ellos están funcionando aquí. Ya Vicente Mole que la trajo, y Albert Fox, ya ellos tienen sus instrucciones, y una de las campañas que están haciendo para imponernos, para estar contra nosotros, es que uno de nuestros hermanos gran luchadores en Miami, Florida, doctor Orlando Gutiérrez Buronot, le publicaron la dirección y fotos de sus casas por una página que es de otro izquierdista, se llama Guerrero Cubano. Supuestamente tenemos información que ese website, esa página que ponen cosas que supuestamente, no tengo la prueba en el momento, pero está dirigida con la inteligencia cubana, está conectada, y por ahí ellos ponen información, pero pusieron las fotos de la casa, la dirección, los datos del doctor Orlando Gutiérrez Boronot, que sabe lo que ellos están tratando de hacer, y él tiene su familia seguro, pero sin embargo él sigue luchando, a él no le preocupa eso, pero estas son las tácticas que ellos están introduciendo actualmente, y estamos seguros que va a haber más, pero todos que luchamos en esta lucha estamos disponibles a enfrentar todo lo que ellos tengan. Por supuesto, es que ellos actúan así con ese nivel de bajeza, es la única manera que pueden hacerlo. No sé, Mario, si tienes alguna pregunta. Sí, Rafael y Roberto, les envío un abrazo. Es Mario ahora quien les habla, el que les preguntó anteriormente es Rainier, nuestro amigo que joven que está en el podcast, que ustedes conocieron también cuando estuvieron en Washington, D.C. Yo, antes que ustedes entraran, yo hablaba acerca del gran afecto que siento por ustedes dos, por los dos, que nos hemos compartido no solo en Tampa, sino en el caso tuyo, Rafael, hasta en Europa, en Bruselas y en Praga. Y allá en Bruselas, por cierto, que tuviste prácticamente que ponerte tú como prácticamente guardaespaldas de Rosa María y mío en aquel momento, ¿te acuerdas? En el 2016. Y yo siento una gran admiración por ti porque tú naciste aquí en los Estados Unidos, pero eres realmente tan cubano como yo, y mucho más cubano que algunos que nacieron en la isla, pero que lamentablemente se han olvidado de la causa cubana. Bueno, me veo más cubano que la misma embajadora esa. No, seguro. Esa dictadura tanto, me siento más cubano que yo, porque llevo la herida esa que tienen tantos cubanos. Mi padre, que era un preso de 18 años, y tantos presos que me crié al lado de esos plantados y plantadas, y yo lo llevo en mi corazón, y el mensaje se lo di igualito como un cubano en la isla, pero por errores históricos tuve que hacer el exilio porque trataron de empujar a nuestros presos para afuera. Wow, wow, tus palabras nos llenan de emoción a nosotros los tres aquí, pero también a todos los que nos pueden estar viendo en este momento, Rafael, que pueden darse cuenta como tú, que acabas de decir que hasta naciste por error aquí porque hubieras nacido en Cuba. Esperamos que tanto tú como tu papá sean un desafío y un reto para tantos cubanos, que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ponernos para la cosa. Y ver a tu papá aquella noche allí, a pesar de sus años, pero con su mente joven, porque ya lo escuchamos hablar hace un momento y hay que admirarse de la claridad que tiene tu padre. Ustedes son ejemplo para todos nosotros. Y por cierto, quería decirle a Roberto un momento. Roberto, uno de los momentos más emocionantes que he vivido yo a tu lado ha sido allá en Tampa, haber orado por nuestro hermano Leonardo Delgado. Acá en Washington, D.C., nosotros tres tuvimos la oportunidad de tener una oración también junto al lecho de muerte de Basilio Guzmán, otro amigo tuyo. Pero, sí, pero... ¿qué te parece? Aquel día para mí es inolvidable cuando tú me llevaste a ver a Leonardo Delgado y oramos con él. Son recuerdos que llevaré en mi mente hasta el día que Dios me llame, ¿te das cuenta? Y quiero aprovechar para darte un abrazo en la distancia a ti y a tu esposa. Tú sabes que yo siento un respeto, una admiración por ti especial, porque te la has ganado. Bueno, eso es mutuo, Roberto. Tú sabes cuánto te admiramos también, y se suma a esto Rainier, el joven que está con nosotros en el podcast, a quien conociste también en Washington, D.C. Te admiramos mucho, igual que a Rafael. Y aquella noche cuando yo los vi a ustedes dos ahí, yo me sentía representado por ustedes. Yo me sentía presente allí.
y los quiero felicitar de todo corazón. Estamos agradecidos de las cosas que ustedes hacen también, sabemos tu lucha, nosotros trabajamos en Europa, en otros países, como mencionaste. Yo quiero hacer un pedido breve, aparte que llamar a los políticos esto, si usted sabe a un político, no importa si no está en la Florida, dile qué es lo que está sucediendo con esto y por favor que avisen al gobernador. Si están en Miami, habla con el político en Miami, aunque es un asunto del estado de la Florida, el gobernador que puede hacer esta suspensión, que por favor habla. Si pasan por ahí el trabajo, tienen un momento, bájense y toquen la puerta a quien sea, una congresista, un senador, no se tiene que quedar ahí a invertir mucho tiempo, simplemente darle el mensaje, qué es lo que van a hacer en relación a esto. Pero otra nota tan y más importante es que esta noche cuando nos acostamos de dormir, le pido a cada uno que escuche esta grabación que haga una oración y un momento de silencio para nuestro pueblo político, nuestra isla encarcelada. Que esos presos, como ahora le pusieron 5 años a Luis Otero, que estaba o está en huelga, por José Daniel Ferrer, por doctor Oscar Bisset, por toda la dama de blanco y muchos más que no tenemos el tiempo para dar sus nombres, pero lo llevamos en nuestro corazón. Por favor, por la patria que fundó Martí, tengan una oración por los sacrificios de tantos. Y los sacrificios de nosotros aquí son válidos y tenemos que hacer más relación de este problema que ocurrió ahora, pero para que ellos sepan que estamos luchando, pero también ora por su espíritu, ora para darle fuerza y ora para que vaya a haber más conciencia para nuestro pueblo, para que vaya a ser libre. Seguro. Muchísimas gracias, Roberto y Rafael. Ustedes nos han llenado hoy el corazón de emoción y de esa felicidad mezclada con la tristeza, por supuesto, pero que no deja de ser felicidad de saber que todavía hay cubanos tan dignos como ustedes que siguen luchando por la patria. Tantos años esa lucha en tu padre, Roberto, Rafael, y que ese legado, esa lucha haya sido transmitida a ti y que tú lo asumas así, con ese orgullo tan cubano, tan o más cubano que precisamente el de muchos malos cubanos como esta embajadora, representante del régimen. Les agradezco muchísimo estas palabras, este tiempo que nos han dedicado ustedes dos. Para nosotros ustedes son realmente ya símbolos. Y si me conceden 10 segundos. Por supuesto, te lo concedemos. Yo quiero dirigirme a todos los cubanos que oyen ese programa y que oyen cualquier tipo de programa. Cualquier esfuerzo que hagan, cualquier granito de arena de los cubanos donde quieran que estén, es necesario, caballero. Es necesario que todos los cubanos nos vinculemos a la desgracia y al sufrimiento de nuestro pueblo. Así mismo es. Muchísimas gracias por ese llamado. Yo sé que ustedes también estaban haciendo un llamado a hacer un boicot a este restaurante que recibió a esta representante del régimen. Por cierto, ya para ir concluyendo, pues el dueño de este restaurante también es cómplice, ¿verdad? De lo que sucedió, de esta reunión. Me mandaron muchos datos, son varios dueños, pero uno de los dueños lo tengo aquí, creo que se llama Marianne. Me entiendo que ella es no solamente pensamiento liberal, pero como marxismo cultural. Es un estilo, está romantizada por este cuento de esa revolución que ha asesinado tantos inocentes y que no es la primera vez posiblemente hecho ese evento, pero los hermanos que están afuera de la Florida, afuera de Tampa, Florida, y quieren asistir con este boicot, pueden ir al restaurante de ellos por la computadora y dejar un review. Y pueden poner unos detalles porque eso seña también un boicot y lo puede hacer lo mismo que aquí, que en Italia, que en España, que en Inglaterra, donde esté, un cubano puede buscarlo. Y se llama M-I-S-E, Miss Place, P-L-A-C-E. De nuevo, M-I-S-E-P-L-A-C-E. Misa Place. Sí. Está en Kennedy Boulevard en Tampa, pero cuando lo ves es un restaurante francés de lujo, a donde fue la embajadora de régimen, donde nuestros familiares ni tienen para comer. Ese es el restaurante. Le puedes dejar un review y los comentarios que deseas. Muy bien, Rafael, muy bien por este llamado a hacer este boicot. Y creo que la comunidad cubana, como bien dices, en cualquier parte del mundo, no solamente de este país, debe unirse a este boicot. Y por supuesto, como bien tú hacías el llamado, pues que los cubanos acá allá en la Florida y en cualquier parte de este país estemos acudiendo también a nuestros políticos para reclamarles este hecho que ha acontecido y cualquier otro hecho similar que ocurra. Les vuelvo a agradecer nuevamente, Reinier. Rafael, Roberto, mis respetos y muchísimas gracias por el poder contarnos de su propia voz esto que vivieron y que además todo, o sea, como lo explicaron al respecto de todo lo que se dio
ahí en ese restaurante. Gracias Mario. de verdad, un saludo. Sí, y decirle, Roberto y Rafael, que el llamado que ustedes están haciendo, nosotros nos sumamos, y no solamente en este podcast, donde vamos a dar a conocer sus palabras, sino que también fuera del podcast, nosotros aquí en Washington, D.C. tenemos la oportunidad de ir a tocar la puerta de los senadores y los congresistas, y tengan por seguro que en los próximos días lo vamos a hacer y que vamos a contar muy en detalle lo que ustedes nos han pasado acá, y que vamos a preguntar cómo es posible que la representante de un país patrocinador del terrorismo pueda moverse por los Estados Unidos haciendo campaña en favor del comunismo. Así que aquí estamos nosotros, cuenten con nosotros. Un abrazo, pastor, siempre un abrazo fuerte para usted y su señora. Dios lo bendiga. Dios los bendiga a ustedes dos también y bueno, un abrazo fuerte y nos estaremos comunicando en otro momento también porque además la comunicación no terminará entre nosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Dios les bendiga. Patria y vida. 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 Wow, qué emoción, caballero, qué emoción. De verdad que estoy, que no hallaba cómo estar aquí escuchándolos a ellos. Quería meterme por el teléfono y darles un abrazo. Exacto. Pero bueno, los quienes nos están viendo pueden ver la foto seguramente que se ha estado mostrando, donde estamos nosotros con Roberto allí frente a la Casa Blanca, sin imaginarnos ni él ni nosotros que en unas semanas o en unos días iba a suceder esto que sucedió en Tampa, que iba a poner por la estratosfera el nombre de Roberto Pisano, porque lamentablemente muchos ignoran nombres de presos políticos cubanos. Y quizás, bueno, ahora la gente conoce, aquí lo hemos dicho en este podcast, de los presos del 11 de julio y todo esto, pero es que son, como él bien decía ahí, y lo tiene bien contadito, Son muchos 64 años y 3 meses, caballero, de muertos y de presos. Ujú. Y de esos 64 años, 18 años se los pasó Roberto Pisano dentro de una prisión cubana. Exacto. Así mismo, yo creo que en esta entrevista que hemos estado pues, hablando con los pisanos, hay algo bien importante de lo cual ellos hacen referencia, y es que cómo es posible que la supuesta embajadora del pueblo de Cuba, que es simplemente la representante del régimen castrista, cómo puede estar a sus anchas sin ningún tipo de temor, haciendo este tipo de lobbies políticos y reuniéndose tanto con representantes del gobierno de los Estados Unidos como con empresarios y planificando, ¿no? En plena cara del capitalismo de un país que siempre se ha basado en la libertad y que por eso ha sido reconocido, ¿no? Hoy comunistas estén pues simplemente planificando cuál va a ser su próxima jugada política, ¿no? A la vista de todos, sin temor a nada. No, Sí. fíjate, y una cosa preocupante es a quiénes van dirigidos estos mensajes del régimen, precisamente a la juventud, a los estudiantes. Y esto es algo que es alarmante y que ya nos está preocupando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando sobre esto, cómo ellos quieren invadir, por supuesto, las escuelas en este país, las universidades. Lo mismo que han hecho en Cuba, quieren ahora traspolarlo a los Estados Unidos. En Bueno, Cuba sabemos que la educación es totalmente ideologizada. Pues eso también quieren hacerlo acá. Bueno, es que yo creo que lo que es el tema de las escuelas, las universidades ya las han invadido. No es que sea el régimen castrista quien tiene el control de todo lo que han ido dispersando, ¿no? Pero lo han hecho en las sutilmente. escuelas y en las universidades, pero sí es la izquierda y sí es la ideología esta de izquierda y Marx y Lenin y el capital y todo lo que tenga que ver con el socialismo y el comunismo sí lo han insertado muy bien y no ha sido solo, o sea, no es la dictadura, sino es la izquierda como tal. A mí Lo más peligroso aquí es que ya están a careta quitada, o sea, no se esconden Sí. para hacer este tipo de cosas.